estas imperfecciones eran idealizadas como una masita que giraba en torno al centro, quizá lo idealizábamos así, al radio, al centro de giro de todo el sistema, y bueno, pues eso obviamente nos iba a provocar un movimiento. El movimiento que íbamos a estudiar era el movimiento en una dirección, en la dirección donde estuviera restringido el desplazamiento, aunque se puede estudiar en todas las direcciones de general movimiento, pero es realmente el que estudiamos en la dirección donde está restringido el desplazamiento. La rotación desbalanceada. Y bueno, al final, si ustedes resolvieron, pues nos quedaba esta ecuación. Si lo terminaron, pues ya nada más eran las derivadas, nos quedaba esta ecuación. Y pues todo iba bien, no hay ningún problema. Obviamente podemos observar que existe una excitación armónica. ¿Sale? Existe una excitación armónica. Y acuérdense que ese desbalance, esa rotación desbalanceada era provocada por las imperfecciones. Ahora vamos a ver el problema más general. Es una idea similar, sin embargo, es un poquito más general, ¿vale? La idea es similar, pero es un poco más general el asunto. Levemente más complejo. ¿Va? ¿Estamos listos? Sí, profe. Órale. Voy a traer la imagen. Obviamente me la volé de un lado y no, pues obviamente no me iba a salir nunca este dibujo. A ver si no se traba esto como es costumbre. En este que ya se trabó. Hasta el OneNote vio muy difícil esto y prefirió morir. Listo. Aquí está. Esto también es rotación desbalanceada. ¿Vale? Entonces, un problema que aqueja a los ejes que rotan a altas velocidades y obviamente es indeseado, es este tipo de rotación desbalanceada que te recibe el nombre, esto es en los ejes nada más. En español está medio raro. En español la traducción es torbellino, pero pues quién sabe. En inglés, a este tipo de rotación se le conoce, y obviamente de vibración, lo voy a poner acá abajo porque no me deje escribir, se le conoce como torbellino, algo así, ¿vale? Así se le conoce a este tipo de rotación, ¿vale? Escúchenlo muy bien. La velocidad angular cuyo valor es igual a la frecuencia natural se llama velocidad crítica. No se les olvide, este tipo de sistemas deben mantenerse operando a una velocidad lejana a esa velocidad crítica para evitar sacudidas y excitaciones complicadas o excitaciones que provoquen
vibraciones excesivas. Esto sucede en los compresores, en las turbinas, en los generadores eléctricos y sobre todo en todas esas máquinas. Los problemas vibratorios de este tipo se presentan en las máquinas que operan a altas velocidades. Cuando operan a altas velocidades, se le conoce como, a las velocidades de operación, se les conoce como velocidades supercríticas, o a toda la operación se le conoce como una operación supercrítica. ¿Por qué actúan? Ojo, escúchenlo bien, porque actúan, porque están funcionando a una velocidad mayor de la velocidad crítica. Recuerden, la velocidad crítica es cuando la velocidad de rotación es igual a la frecuencia natural. Ya sabemos que ahí pasa un fenómeno. Cuando la velocidad de excitación, que es la de rotación, se iguala con la frecuencia natural, aparece el fenómeno de la resonancia. El fenómeno de la resonancia implica que la amplitud de la vibración, de la oscilación, es muy grande y va creciendo conforme avanza el tiempo y entonces esto, pues obviamente falla, ¿no? Se producen fallos. ¿Por qué es importante esto? Mucha atención, ¿eh? Mucha atención. La idea, como ya lo mencionamos, es operar a una velocidad lejana a la velocidad crítica, a una velocidad lejana a la frecuencia natural. El detalle está en que las máquinas que operan a altísimas velocidades, que tienen una operación supercrítica, cuando se encienden o cuando se apagan, en algún momento la velocidad pasa por la velocidad crítica, ¿sale? Si yo estoy aquí está la velocidad de operación, omega, ¿sale? Y aquí está en cero, aquí está mi velocidad crítica, que es igual a la frecuencia natural, y por aquí está la velocidad de operación, la velocidad supercrítica o el estado de operación supercrítico. Esta es la velocidad a la que tiene que operar la turbina, el generador, el compresor, pero pues obviamente inicia aquí. Entonces, el sistema debe de tener el amortiguamiento adecuado, la rigidez adecuada, para que cuando yo pase de aquí hasta acá, obvio, paso por este punto, en algún momento, en algún instante, las vibraciones sean contenidas y entonces no entre en resonancia, ¿vale? Que en algún momento las vibraciones sean contenidas y no entre en resonancia para llegar a la velocidad de operación supercrítica. Entonces, tengo que tener mucho cuidado con la respuesta vibratoria de este sistema, porque en algún punto, insisto, cuando enciende o cuando frena, pasa por la velocidad crítica. Y al pasar por la velocidad crítica, pues corro el peligro de que las oscilaciones sean de una amplitud tan grande que provoque un fallo estructural, ¿vale? Acuérdense que si hablamos de compresores, de turbinas, de cuestiones que están en las aeronaves, necesitan ser ligeras. No, no puedo tener cosas extremadamente pesadas. Entonces, eso afecta la frecuencia natural. Acuérdense, la masa va a afectar la frecuencia natural. Por lo tanto, es difícil, escúchenlo bien, en esos sistemas es difícil moverle a la masa, porque si la hago más pesada, entonces, obviamente, pues eso va a alterar a todo el sistema, pensemos a toda la aeronave. La idea es generar, producir, construir
mecanismos de amortiguamiento que sean lo suficientemente fuertes, bueno, que sean lo más adecuado, lo más idóneo posible, de manera que cuando yo pase por la velocidad crítica, esos sistemas de amortiguamiento puedan evitar oscilaciones tan grandes. Hay un instante, acuérdense, conforme voy acercando a la velocidad crítica, conforme se igualan las frecuencias, las oscilaciones empiezan a crecer y aunque sea instantáneo, puede ser que en ese pequeñísimo instante, cuando yo estoy muy cerca, cuando estoy, digamos, en este rango cercano a la velocidad crítica, puede ser que haya oscilaciones tan grandes que el sistema no es capaz de soportar. Entonces, los sistemas de amortiguamiento deben ser lo suficientemente adecuados para poder disipar la energía suficiente de forma que las oscilaciones no sean grandes y pueda pasar esa etapa que está ahí como con azul, esa etapa la pueda superar y llegar a la velocidad de operación, ¿vale? Entonces, por eso tenemos pues uno de los problemas más importantes en uno de los problemas más importantes en el ámbito vibratorio, porque como operan a velocidades tan altas, en algún momento pasan por la velocidad crítica y es ahí donde puedo tener problemas debido a la respuesta vibratoria. ¿Vale? Entonces, bueno, es un poquito complicado este tipo de situaciones y bueno, además, por supuesto, tomen en cuenta que esto está girando y hay una vibración desbalanceada que se da porque la masa, la distribución de masa, tanto en el eje como en el rotor, en el disco, no es perfecta. Recuerden eso, las distribuciones de masa no son perfectas. Entonces, los centros de masa del disco y del eje no necesariamente coinciden. Acuérdense, una cosa es que cuando yo lo ensamblo coincida los centros geométricos, pero los centros de masa no necesariamente van a coincidir. Quizá el centro de masa esté un poquito descentrado debido a las imperfecciones. Y esas imperfecciones pues nos generan oscilaciones. Por eso esto cae dentro del tema de vibración desbalanceada. ¿Sí vamos bien en esta idea? Sí, profe. Entonces, cuando esto está girando, el eje se arquea. Ahí obviamente está exagerado. Se flexiona. Está exagerado, pero el eje se flexiona. En un mundo ideal, en un mundo ideal, todo tendría que girar alrededor de esta línea. No, no pintó. De esta línea. Ahí tendría que girar todo del eje Z. Sin embargo, debido a las imperfecciones que tiene el disco y que tiene el eje, que hacen que los centros de masa no coincidan con el centro geométrico, entonces eso provoca un giro desbalanceado que se traduce en una flexión en el eje, ¿vale? Eso obviamente se refleja como oscilaciones, como una vibración. Y además, aunado a esto está vibrando, tengo que superar la velocidad crítica, entonces este estudio de este tipo de mecanismos se vuelve sumamente indispensable, importantísimo e imprescindible cuando yo tengo discos que pueden representar cualquier cosa girando en torno a un eje, sobre todo a altas velocidades, ¿vale? Porque en algún momento pasan por la velocidad crítica. Entonces, no lo olvidemos, esto cae dentro del grupo de la rotación desbalanceada debido a las imperfecciones en la distribución de masa del eje y del disco, que provocan que los centros
que provocan que los centros de masa no coincidan con los centros geométricos, ¿vale? Y bueno, eso provoca una vibración desbalanceada, una rotación desbalanceada, una vibración por rotación desbalanceada. Y lo que vamos a estudiar ahorita, vamos a ver cómo la vamos a revisar, cómo la vamos a estudiar. Entonces, ¿estamos listos? Sí, profe. Ok, vamos a pensar, a ver, imaginemos esto, a ver, piénsenle en esto que les voy a decir. Estamos en nuestro motor y tenemos nuestras etapas de turbina. Ok, díganme una situación que ustedes imaginen de por qué es importante conocer esta vibración desbalanceada. La más sencilla, la que se les ocurra. Pensemos, obvio, dejemos de fuera ahorita esta que dijimos de que pasábamos por la velocidad crítica y podía haber oscilaciones tan grandes que esto se rompiera. Ya, superamos esa parte. Ya estamos en la velocidad de operación. Una velocidad muy alta. ¿Por qué es importante conocer la vibración? Estamos en una velocidad muy alta, pero ¿por qué? ¿Por qué es importante conocer la vibración? Porque esa vibración se puede transmitir a la estructura del avión. ¿Ok? ¿Es cierto? Esta vibración, muy bien, esa es una, ¿eh? Muy bien. Esta vibración se transmite al ala. Pensemos que el motor está colgado en el ala. Se transmite al ala. Y obviamente eso induce vibraciones en el ala. Eso induce una excitación en el ala. El ala empieza a vibrar y acuérdense, la vibración también nos afecta la respuesta que tenga aerodinámicamente el ala. ¿Por qué? Porque dependiendo la posición del motor, puede provocar torsión y flexión en el ala, pero vibración en torsión y flexión, es decir, que el ala sube y baje, alete o que se tuerza. Pero ojo, no pensemos nada, acuérdense, estamos hablando de vibraciones, no pensemos nada más en una torsión, digamos, aquí está el ala original. No, ay Dios, no pensemos, aquí está mi ala original, no pensemos en que se tuerce así, sino pensemos que se tuerce hacia arriba y luego se tuerce hacia abajo, y luego se tuerce hacia arriba y luego se tuerce hacia abajo, porque es vibración, es un movimiento, ¿sale? Entonces, exacto, eso se puede traducir en vibración, que bueno, que puede afectar, obviamente estructuralmente, puede afectar las uniones y obvio, la respuesta. La respuesta, ¿por qué razón? ¿Qué pasa con la flexión en el ala y con la torsión en el ala? Nos cambia la sustentación, nos cambia el momento de cabeceo y entonces la respuesta, los sistemas de control, la dinámica de vuelo se ve afectada porque tendríamos un cambio constante en la en los en las fuerzas de sustentación, momento, en la resistencia, además de que, claro, se inducen torbellinos y mil cosas más. ¿Sale? Entonces, sí, porque se transmite la vibración hacia el ala. Esa es una. Muy bien. Otra. ¿Por qué es importante estudiar esto? Además de las dos que ya dijimos. Uno, porque paso por la velocidad crítica y esto se puede destruir. Paso por la velocidad crítica, que es donde está el fenómeno de la resonancia, y eso puede provocar oscilaciones tan grandes que se destruya todo. La otra, la que ahorita mencionamos, se inducen vibraciones a los demás elementos, y si está el motor colgando en el ala, pues se inducen vibraciones a el ala que cambian la dinámica de vuelo o la respuesta de la aeronave. La maniobrabilidad también también puede verse afectada. Además de todos los problemas estructurales que implica que algo vive. Muy bien. Otra.
¿Alguien más que imagine otra? ¿Por qué es importante? O la vibración puede hacer que los álabes rocen con algún otro componente del motor. Excelente. Muy bien. Ay, hijo, hoy estamos muy poderosos. Cierto. Aquí está mi motorcillo. Muy bien. Ahí Dios. ¿Sale? Es info. Aquí están. Sí. Ay Dios. Esto empieza a girar. Obvio, estas partes deben de estar separadas una distancia prudente, de manera que cuando esto empiece a oscilar, no, y esto se mueva o gire o el eje esté flexionado, no provoque que el álabe toque con esta parte del motor. Eso es fundamental. Por eso también se tiene que estudiar este tipo de fenómenos vibratorios en ejes que tienen discos girando, para que no haya contacto con otros elementos. Porque obviamente si esto hace contacto, pues todo se destruye, ¿eh? Es casi seguro que todo se destruya o haya un daño muy, muy grave. Por eso es que tenemos que estudiar este tipo de fenómenos. Pregunta a ustedes, ¿ya nos quedó clarísimo? Sí, profe. Correcto. Muy bien. Niñas, ¿también estamos en la misma idea? Sí, profe. Eso. Ahora, ¿cómo le vamos a estudiar? ¿Cómo lo vamos a estudiar? Es un poquito más complicado que la rotación desbalanceada básica. Este es un poquito más complicado. Obvio, si en dos dimensiones es complicado, en, perdón, si con un disco es complicado, pues imagínense con todas las etapas, porque obviamente una turbina pues tiene varias etapas, no nada más es un disco, bueno, idealizado como un disco, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Perfecto. Muy bien, vamos a hacer el dibujo. Ahí está más o menos, un intento más, un intento más. Tiene que ser, ahí está. Bendito sea Dios. Es el mismo sistema, ¿eh?, de coordenadas que tenemos por ahí. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y. Es este mismo sistema de coordenadas, ¿eh? Muy bien. Y obviamente, pues vamos a hacer ciertas idealizaciones, ¿sale? Vamos a hacer aquí ciertas idealizaciones. Ahorita las mencionamos. Primera idealización es que la masa del eje es despreciable. Siguiente idealización. A ver, ya que hoy que venimos súper conectados, díganme ustedes, ¿quién es
el elemento de rigidez? No. ¿Quién es el elemento de rigidez? El eje, ¿no? Ok, el eje es el elemento de rigidez. El eje es el elemento de rigidez. Ok, muy bien. El amortiguamiento es despreciable El amortiguamiento es despreciable en este primer caso. Lo voy a poner así, ¿eh? En este primer caso. En otros, en casos más complejos, en un caso más complejo, es idealizado como viscoso, ¿vale? ¿Por qué creen ustedes que es idealizado como viscoso? ¿Alguien? ¿Por qué el amortiguamiento lo idealizaríamos como viscoso? Porque el que ofrece resistencia es el aire. Puede ser otra. Para hacer más fácil la solución. Eso, para que la dichosa ecuación diferencial la podamos solucionar de un golpe. Si no, acuérdense lo que pasa con, acuérdense lo que pasa con el amortiguamiento seco, fricción seca, como es un lío la solución. Entonces sí, por eso también lo idealizamos como viscoso, ¿va? El amortiguamiento es idealizado como viscoso. Sí, sí, escuchen esto, por favor. Idealizar el amortiguamiento como viscoso, como lo que fuera, es complejo, ¿vale? Ya son cosas hiper avanzadas, ¿vale? Sabemos que lo idealizamos como viscoso y podríamos resolver la ecuación diferencial y tener nuestro modelo, pero ya que tengamos, no sé, datos y queramos nosotros, no funciona. Si hay pruebas experimentales y todo eso para poder decir que esto tiene un factor de amortiguamiento, no sé, de punto uno, un factor de amortiguamiento de punto dos, eso ya es otro business, ¿vale? Normalmente en lo que estudiamos aquí y en los libros de nivel básico, intermedio y tantito avanzado, el amortiguamiento, cuando son este tipo de problemas, lo establecen. Considera un amortiguamiento de punto 2, considera un amortiguamiento de punto 1, porque son difíciles de obtener. O sea, no es fácil encontrar el amortiguamiento estructural. Este es amortiguamiento estructural. Entonces no es fácil encontrar ese tipo de amortiguamiento, ¿vale? Entonces son pruebas experimentales para poder determinar el factor de amortiguamiento en este tipo de sistemas. ¿Sí vamos claro ahí? Aguas con eso, ¿eh? Por eso siempre lo dan. Lo único que sabemos, que tenemos certeza, es que se idealiza
como un amortiguamiento viscoso. ¿Por qué como un amortiguamiento viscoso? Para que pueda resolver la ecuación diferencial. Si no, pues está medio complicado cualquier otro tipo de amortiguamiento. Pero acuérdense, en estos tipos de sistemas mecánicos, ese amortiguamiento es a través de estudios experimentales. No hay como un modelo teórico sencillo, ¿no? Que nada más sustituya, que podamos sustituir, no sé, el módulo de elasticidad, la relación de Poisson y con eso nos salga. No, no funciona de esa manera. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, ¿eh? Aquí es donde les comento que está lo difícil. Ay, bueno, disco y eje. Disco y eje. Aquí está el eje. Lo voy a poner por acá. Acuérdense que es la vista en el plano de la que tenemos en 3 dimensiones, ¿eh? Muy bien. Aquí está el eje. Perfecto. Ojo, por favor. El eje tiene una masa despreciable. Eso es importante. Aquí está el centro geométrico del eje. ¿Vale? El centro geométrico del eje. Como tiene una masa despreciable el eje en esta primera idealización, en la idealización que vamos a revisar, pues no estamos obviamente considerando un centro de masa, pues si no tiene masa, no tiene un centro de masa, no tiene un centro geométrico, ¿vale? Es el centro geométrico del eje. Le voy a poner CD, o mejor CG. CG es centro geométrico del eje. ¿Vale? Y voy a poner por acá el centro de masa. Acuérdense que este es un diagrama, ¿eh? Nada más para que lo podamos hacer. No es que esté tan lejos, pero pues es un diagramita para que lo podamos hacer. Este de aquí es el centro de masa del disco. Centro de masa del disco. Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Todo va perfecto? Sí, profe. Eso. Ok. Bueno, ¿cómo funciona esto? Aquí funciona de esta manera. Por eso hicimos primero este. ¿Ok? Vamos a entender el desplazamiento del centro de masa del disco como un desplazamiento sobre el eje X de traslación y un desplazamiento sobre el eje Y de rotación. ¿Ok? Vamos a entender, escúchenlo bien, vamos a entender el desplazamiento, el desplazamiento de el centro de masa del disco, eso que nosotros vemos, esa rotación que nosotros vemos, la vamos a entender como un desplazamiento de traslación sobre el eje X y un desplazamiento de traslación sobre el eje Y. ¿Sí vamos bien en esto? Sí, profe. Ok. Imagínenselo, imagínense la rotación, o cómo rotaría de forma desbalanceada. Muy bien. Ok, entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues sigue una idea similar
a la que nosotros teníamos por acá. Vamos a encontrar las ecuaciones, mucha atención, vamos a encontrar las ecuaciones que nos permitan encontrar la posición horizontal y vertical del centro de masa en cualquier instante. ¿Ok? Mucha atención, por favor. Exceso de atención. Ojo aquí, ¿eh? Esta distancia de aquí va a ser X al centro geométrico, ¿sale? Al centro del disco. Perdón, al centro geométrico, sí, del disco y el centro geométrico del eje. Esta distancia va a ser Y. Este ángulo le voy a llamar θ. Y a este ángulo le voy a llamar omega. ¿Vale? Que no se me olvide que el disco tiene una velocidad angular omega. ¿Vale? Muy bien. Ahora, quiero que por favor, siguiendo la misma idea de aquí, es más, hasta lo voy a copiar, quiero que encuentren a U y a W. La posición horizontal, nada más aquí le cambiamos, la posición horizontal del centro de masa en cualquier instante. Ahí está. La posición horizontal del centro de masa en cualquier instante. Quiero que encuentren a U y a W. ¿Vale? Ojo, ojo. Vean, imaginación, imaginen esto. Este, esto de que le pasa al eje es algo similar a lo que pasaba aquí en este problema del ventilador industrial, pero la diferencia es que aquí en el eje sí necesitamos considerar las dos direcciones, sobre X y sobre Y, porque aquí en el ventilador nada más saltábamos, esto empezaba a saltar respecto al eje X, al movimiento vertical. Sin embargo, aquí quiero que observen, esto empieza a moverse sobre el eje X y sobre el eje Y. Eh, el, el eje, escúchenlo bien, observen el dibujo, no se flexiona en un plano, no se flexiona en el plano XZ o se flexiona en el plano YZ, se flexiona en el espacio. Por eso es que consideramos las dos direcciones. Vamos a estudiar los dos desplazamientos en X y en Y. Aquí solo estudiábamos el desplazamiento en X. Entonces, es un problema similar, pero ahora vamos a estudiar los dos desplazamientos, dado que el eje se mueve, se flexiona en el espacio, no se flexiona en un plano. ¿Sí, clarísimo esa idea? ¿Sí, todo bien? Sí, profe. Conste.
Cuidado. Muy bien. Uy, a ver, digan ustedes cuánto vale U y cuánto vale W. La posición horizontal del centro de masa en cualquier instante y la posición vertical del centro de masa en cualquier instante. ¿Alguien ya los tiene? U sería X coseno de teta más U menos X coseno de omega. No. A ver, espérame. La posición horizontal, ¿cuánto sería? Perdón. X coseno de teta No, más. espérame. O sea, ahí para. ¿Por qué X coseno? Porque sería pues el cateto adyacente, ¿no? Pero X es la posición horizontal. Y Y es la posición vertical. Ah, ya vi mal Ok, el dibujito. ok. Dale. 10 segundos más. Entonces, alguien que nos diga. La vertical sería X más U menos X coseno de omega. La vertical sería No, perdón, la U por el la horizontal. horizontal. Ok, sería X más. U menos X por el coseno de omega. No, ya vi que. Ah, no, soy yo. La distancia que separa al centro de masa y al centro geométrico es E. U es la posición respecto al sistema de coordenadas, ¿eh? Entonces, ya vi, la cabeza E. Aquí sería E coseno de omega. E coseno de omega. ¿Cierto? Sí. Ok. ¿Y W cuál sería?
Sería Y más E seno de omega. Ok, perfecto. Ahí vamos bien. Ahí vamos, más que excelente. Vean, es muy parecido a lo que tenemos, ¿vale? Acá arriba. Muy, muy parecido a lo que tenemos acá arriba. Parecido. Ok, listo. Muy bien. Les pregunto a todos, ¿vamos bien? ¿Todo correcto? Sí, profe. ¿Los demás? Profe, ¿qué era omega? ¿El ángulo que se forma? Sí. Ah, ok. Ujú. Ahora quiero que por favor me digan cuánto vale omega en términos. Ah, ya, chinga. Se nos acaban las letras. Las dos se llaman omega. ¿Cuánto vale esta cosa en términos de la velocidad angular? Calma, piénsele. ¿Cuánto vale omega mayúscula, que es la herradura, en términos de la velocidad angular, que es omega minúscula? Se nos acaban las letras. ¿Cuánto vale? ¿Nadie? ¿Cuánto ¿Sería vale? omega Omega minúscula T. T? Ah, ok, ya. Uf, ya avanzamos. Ok, quedaría omega T. Muy bien. Eso. Excelente. Eso. Vamos bien. Hasta nos sentimos bien. Muy bien. Lo podríamos expresar de esa manera. ¿Sale? De esa manera lo podríamos expresar. Muy bien. Wow. Excelente. Ahora, díganme ustedes cuánto valen las velocidades. ¿Cuánto valen las velocidades? U y W. ¿Cuánto valdrían las velocidades? Solitos. Es una W. Hombre, entre que escribo feo y las letras son pocas.
Voy a anotar un dato que es sumamente importante. Ustedes están derivando. Estamos considerando, bueno, se considera el caso síncrono. Se considera el caso síncrono. Entre paréntesis en inglés. Donde aquí va lo más importante, ¿eh? Esto es sumamente importante. Donde teta puntito es constante. Donde teta puntito es constante, entonces teta puntito es igual a omega, ¿vale? Estamos considerando el caso síncrono donde teta puntito, ojo, teta es el desplazamiento angular del centro geométrico. Cuidado, teta es el desplazamiento angular del centro geométrico. En un caso general, perdón. En un caso general, el desplazamiento angular del centro geométrico es distinto, va a una velocidad distinta que la rotación del disco y el eje. Aguas, imaginación espacial, ¿eh? El desplazamiento angular del centro geométrico del eje es diferente, en un caso general, la velocidad con la que el centro del eje gira, el centro geométrico gira, en un caso general es distinta a la velocidad con la que está girando el sistema. ¿Vale? Una cosa es el giro que tiene el centro geométrico alrededor del origen y otra cosa es el giro que tiene todo el sistema alrededor del eje Z, ¿no? Entonces, aguas con eso, es diferente la situación. En un caso general, pues son velocidades distintas. Cuando teta es constante, pero cuando la velocidad teta puntito es constante, entonces podemos considerar que ambos giran, tanto el sistema como el centro geométrico giran a la misma velocidad. Estamos en este caso síncrono, ¿vale? Estamos en este caso síncrono. Muy bien. Y por supuesto, omega también es constante. Obviamente, omega también es constante. Omega es constante. Ok. Ay, Dios, qué cosas. Denle. ¿Cuánto me queda la velocidad de traslación del centro de masa del disco?
Sí. ¿Alguien? ¿Alguien que se arriesgue? ¿Siguen ahí? Pues la primera sería X, X punto ¿Sí? menos E omega seno de omega t. ¿Y por qué la desconfianza? No sé. La segunda, Luego ya sería Y punto más E omega coseno de omega t. muy bien. Excelente. ¿Bien o bien? De acuerdo, profe. Excelente. Ya estamos de acuerdo. Ya avanzamos un poquito. Ahora, a partir del problema que vimos, el anterior, ¿qué creen ustedes que procede? Llorar. Oh. ¿Qué creen ustedes que procede? Ya podríamos pasar con el cálculo de las energías. Determinación más bien. Ok. ¿Qué energías se calculan? La cinética y potencial. Y la potencial. Ok. ¿Cuál quieren calcular primero? La potencial, ¿no? Pues órale, a ver si es cierto. Calculen la potencial. ¿Cómo le hacemos? Pues no sería como el pasado, pero ahora en dos desplazamientos. Bueno, sería un medio de kx cuadrada y un medio de ky cuadrada. ¿Qué? Ah, hijo. La energía potencial. Vamos para acá. No, ¿en qué momento? ¿Por qué no nada más hicimos masitas y resortitos? ¿Ya ven ustedes que quieren hacer este tipo de cosas? Ok. Qué significa esto? ¿Qué es la K? ¿Qué son las K? Mm,
La constante de rigidez del eje. Ok. Bueno, idealizándolo. Sí, claro, está bien. Constante de rigidez del eje. Constante de rigidez del eje. Muy bien. Ok. Imaginación espacial. Ay, Dios. Imaginación espacial. ¿Listos para la imaginación espacial? Sí, profe. Ok. ¿No sería una viga flexionada con torsión? No, espérate, no. Nada más está flexionada, no está torcida. Si esto está torcido, tenemos otro grado de libertad. Esto nada más está flexionado, no está torcido. En un mundo ideal, el eje, un tubo, gira. No se gira sin torcerse. Acuérdense, la torsión es diferente. La torsión es diferente al giro. Aguas con este detalle, ¿eh? Una cosa es que un tubo gira. O sea, aquí tenemos un tubo gira. Permítanme. Ay. Este tubo gira. ¿Ok? Permítanme un segundo, ¿eh? No acabo de dibujarlo. Este tubo gira, ¿vale? Y no significa que esté torcido. Para que esto esté torcido, implica, implica que las secciones transversales giren una respecto de la otra. Es decir, esa línea que unía esos dos puntos ya no esté, digamos, paralela a las azules. Ya no esté paralela a las azules. Esté rotada. Eso es la torsión. Entonces, el hecho de que gire no significa que se tuerce. ¿Sí queda clara la idea? Sí, sí, queda clara. Ok, aguas con ese detalle, ¿eh? El hecho de que gire no significa que tuerce. Una cosa es que gire alrededor de este eje, todo como un cuerpo sólido, y otra cosa es que las secciones transversales cambien de ángulo relativo, el ángulo relativo entre sí. Esa es la torsión. Entonces, esto nada más está flexionando. Esto nada más está flexionando. Es flexión en tres dimensiones. Ojo, ¿eh? Se flexiona sobre el eje X y se flexiona sobre el eje Y. Obsérvenlo. Aquí está muy claro el dibujo, no hay otro dibujo más claro. Se flexiona sobre el eje X y se flexiona sobre el eje Y. Pregunto a ustedes, se flexiona sobre el eje X y se flexiona sobre el eje Y. Es un círculo. Bueno, la sección transversal es un círculo. ¿Cómo creen que sea la rigidez hacia un eje y hacia el otro? ¿Será igual? ¿Será distinta? ¿Cómo creen que sea la rigidez? Pues sería igual, ¿no? Pues sí. ¿Por qué es igual? Justificación. ¿Por qué es igual? Es un material homogéneo. Ok, material isotrópico homogéneo. Otra. Falta una. ¿Por qué? Y el disco, pues, es circular, El ¿no? disco no está jugando aquí. Ah, ¿no? El eje. Estamos hablando del eje, es el elemento de rigidez, es la energía potencial. Pero no el disco es el que aplica la fuerza, por así decirlo. No. A ver, calma. El disco está girando, pero el disco es nuestro elemento de inercia.
nosotros estamos con la energía potencial. Ojo, estamos con la energía potencial. Energía potencial. La energía potencial tiene que ver con el elemento de rigidez únicamente. En la viga o el eje es el elemento de rigidez. Entonces, las rigideces son iguales sobre el eje X que sobre el eje Y. La constante de rigidez son iguales porque es material isotrópico homogéneo y porque la sección transversal es circular. Ok. Ay, Dios. Ya valió más esto. A ver, no pasa nada. A eso estamos aquí. Dale. Fíjense, ¿eh? Ojo, si yo tengo una viga de sección transversal circular material isotrópico homogéneo, este es el caso de flexión básica, aquí en el punto medio, yo aplico una carga D, no es cierto, una carga P, y esto se flexiona a una distancia D. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Carita feliz. Una distancia D. En su mente, voy a borrar, voy a borrar. En su mente, si yo aplico la carga en dirección Z, hay carita feliz, obviamente acostada. ¿Cuánto se flexiona? pues igual una distancia de. Pues sí, se flexiona lo mismo, porque porque el material isotrópico homogéneo, porque la sección transversal es circular. Como la sección transversal es circular, el momento de inercia respecto al eje Y y respecto al eje Z, estos son iguales, son iguales. Si fuera una sección en, no sé, en I, una sección en I, entonces sí es diferente, porque en el plano, la flexión en el plano XY, la viga trabaja como una sección en Y, pero en el plano XZ trabaja como una flexión, como una sección en H. Entonces sí, los momentos de inercia son diferentes, entonces sí, las flexiones son distintas, pero si tenemos un eje, una viga circular, la flexión es la misma en cualquiera de los dos planos, por eso las constantes de rigidez son iguales. Pregunto, ¿sí quedó claro? Sí, profe. Niñas, díganme, ¿van bien? ¿Ya se durmieron? Todo bien, profe. Todo bien. ¿Qué problema tan? Ok, ya tenemos la energía. ¿Qué problema tan difícil? ¿Qué otra energía nos falta? La energía cinética. Eso. ¿Cómo vamos a calcular la energía cinética? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Cómo la vamos a calcular? Con el centro de masa, Ok. ¿Y qué significa eso del centro de masa? Sumando la energía cinética horizontal y vertical. Excelente, excelente. Denle, a ver si es cierto.
tomando la energía cinética horizontal más la energía cinética vertical. Entonces es la horizontal, 1/2 de la masa por U elevada al cuadrado más 1/2 de la masa por W, puntito, obviamente, elevado al cuadrado. Y listo. ¿Cierto o no? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok, ¿qué sigue? Derivar. Derivar. Los deriven. Denle. Ok, ok, ok. Espérense, espérense. Esto está difícil. Yo lo sé. Yo sé que esto está difícil. Espérense, no se vayan a ir, ¿eh? Espero no se trabe. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Espérense. Ya sé que alguien se va a enojar que por qué no lo hice antes, pero pues yo confío en la imaginación. Espérense, espérense. ¿Dónde está madre? Ay, Dios. Aquí está. ¿Alguien se va a enojar? Aquí está la animación. Sí, sí, si no le hagamos caso a lo que dice este güey. Creo que están hablando de otra madre. Bueno, ok, ya. Espérenme, espérenme. ¿Qué minuto es? ¿Qué minuto es? 4:27. Ok. Ay, se ve muy rápido. Pero fíjense, ¿eh? Fíjense en la pantalla. ¿Sí se alcanza a ver el video? Sí, profe. Ok. Fíjense, la flechita que está arriba, ojo, ¿eh? La flechita que está arriba, espérenme, espérenme. Captura de pantalla. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí donde puedo rayar. Denme un segundo. ¿Dónde puedo rayar? No sé quién me está hablando por el celular, pero ahorita no, pues estamos en el momento más importante de la vida. Ojo, ¿eh? La flechita que está acá, la crucecita de arriba, es el centro geométrico, donde está el eje. Y la que está acá abajo, donde está el centro de masa. ¿Vale? La de abajo es la del centro de masa. Entonces, chéquenle. Me empieza a girar. Eso es lo que estamos estudiando. ¿Ya nos quedó claro lo que estamos estudiando? Sí, profe. Fíjense cómo ambas flechitas, aguas con esto, ¿eh? Ambas crucecitas, insisto, ¿eh? Ay, la chingadera. Esta de aquí, no, porque esto no pinta. Esta de ahí es el centro geométrico del disco. Y esta de aquí es el centro de masa, ¿ok? Perdón, el centro geométrico del eje, centro geométrico eje, y este es el centro de masa del disco, ¿ok? No las pierdan de vista. Quiero que observen, a ver si un poquito más lento, cómo ambas están moviéndose. Eso es lo que estamos estudiando. Observen cómo ambas se mueven. A ver, le ponen otra masa, le hacen todavía más cabrón. Vean cómo ambas se mueven. El centro geométrico y el centro de masa. Eso es lo que estamos estudiando. ¿Vale? Por eso es que mencionábamos, ojo, por eso es que le pusimos
teta, en el caso general, aquí le pusimos teta y aquí le pusimos omega, porque se mueven, en el caso general, se mueven a diferentes velocidades. En nuestro caso síncrono, más sencillo, ponemos que se mueven a la misma velocidad para que no haya mucha bronca, para que sea un poquito sencillo, en el caso síncrono. Pero en el caso general, como el que vemos aquí, se mueven a diferentes velocidades. Pero lo importante es, observemos, aquí todavía no empieza, observemos cómo es el movimiento. Eso es lo que estamos estudiando. No estamos estudiando que esto gire, estamos estudiando cómo se mueven de una manera tanto el centro geométrico como el centro de masa. Ambos, obsérvenlo, no se vayan a marear, obsérvenlo, se mueven ambos rotan, o sea, ambos están girando en una trayectoria circular. ¿Ya nos quedó más claro esta idea? Sí, Sí, profe. profe. Eso es lo que estamos estudiando. Por eso es que centro geométrico y centro de masa están descentrados, ¿vale? Por eso es que originalmente uno tiene un ángulo omega y el otro omega herradura y otro tiene un ángulo teta, ¿vale? En el caso síncrono, que es el más sencillo, ambos giran a la misma velocidad. Ambos puntos, tanto el centro de masa como el centro geométrico. Es decir, nosotros estamos estudiando el caso más simple donde el centro de masa y el centro geométrico, la trayectoria circular que sigue cada uno es la del centro geométrico, la chiquita, y la otra la del centro de masa, es con la misma velocidad, ¿sale? La trayectoria circular que sigue cada uno es con la misma velocidad, es el caso síncrono, ¿vale? Es el que estamos nosotros estudiando, pero ya vimos en 3 dimensiones, bueno, en un pequeño videito, ya observamos cómo es que esto funciona, ¿vale? Ya lo observamos, ya nos dimos cuenta cómo esto está funcionando. Pregunto, ¿clarísimo para todos? Sí, profe. Ok. Dale, pues denle a las derivadas y le seguimos. Entonces, ¿está difícil? Sí, sí estaba difícil. Pero acuérdense, esto es sumamente importante porque las razones que dijimos, las 3 principales razones que dijimos. Primera razón, esto sucede, esta vibración, este tipo de vibración, este estudio es muy importante cuando estamos hablando de mecanismos que se mueven a velocidades muy grandes, ¿vale? Velocidades que están por encima de la frecuencia natural, velocidades angulares por encima de la frecuencia natural. Acuérdense que tienen las mismas unidades, velocidades angulares por encima de la frecuencia natural. El problema está en este sistema en que esto inicia en cero, inicia estático o obviamente pues busco frenarlo, en algún momento se frena. Entonces, entre que yo paso desde la velocidad cero hasta la velocidad de operación o de la velocidad de operación al frenado, voy a pasar o voy a igualar o se van a igualar en algún instante la frecuencia natural con la velocidad angular, que sería la velocidad de excitación. Como aquí lo vemos en el que hicimos arriba, que espero hayan terminado.
la frecuencia de excitación es la velocidad angular, ¿sale? Entonces, te van a igualar. El sistema debe de ser capaz de soportar esas oscilaciones tan grandes que se podrían formar. Es decir, debe de tener el amortiguamiento adecuado que le permita disipar energía, mucha energía, de forma que las oscilaciones, cuando la velocidad angular y la frecuencia natural están cerca o son iguales, en esos instantes mínimos, es que son instantes, ni segundos son, menos de segundos, pero son instantes en que son iguales, que la energía se disipe muchísimo, mucha energía, para que la amplitud de la oscilación no provoque un fallo estructural. Entonces, por eso lo estudiamos. Uno. Segundo, por supuesto que esto induce vibraciones al resto del sistema o al resto de elementos mecánicos que lo estén sujetando, ¿no? Ya lo mencionamos, clásico ejemplo, el motor induce vibración al ala o induce vibración al fuselaje, dependiendo de dónde esté colocado el motor, ¿vale? Y tercero, porque yo debo de evitar que esa vibración, que esos desplazamientos fuera de este eje vayan a golpear otra cosa. Estos desplazamientos fuera de este eje vayan a golpear otra cosa, ¿no? Porque a lo mejor yo podría considerar, pues bien fácil, aquí tengo el eje y sin ningún problema, resulta que álave y disco, álave y todo, hasta aquí llega la punta del álave, entonces, no sé, pensemos 1 metro, bueno, 2 metros, 2 metros, hasta aquí llega la punta del álave, 2 metros, entonces puedo poner aquí su coracita, la cubierta, sin broncas, no pasa absolutamente nada, no. Esto que induce las vibraciones o estas vibraciones provocan que en realidad la punta del álave, cuando todo se está moviendo, quizá no llegue a 2 metros, quizá llegue a 2 metros con 5 centímetros. Y entonces debo de considerar esos 5 centímetros para poner las coberturas que yo vaya a poner, de manera que no golpee. Porque sí, como lo dijo uno de sus compañeros, si esto golpea cualquier cosa, si los álabes golpean cualquier cosa, todo se destruye. Es tan fuerte el golpe a tan alta velocidad que no hay manera de evitar la destrucción. ¿Sí? ¿Queda claro por qué estudiamos esto? Sí, profe. Y ahora sí, ¿está padre o no está padre? ¿Está divertido o nada más estamos matando el tiempo? Pues, Pues un poco de esto y un poco de aquello. híjole, qué gachos son. Ah, está chido, profe. Se siente feo, pues no hay bronca, no hay bronca. Está bien, ya Está estamos en lo padre, dicho. profe. Le echamos ganas. Va, entonces échenle a la energía cinética, ¿vale? Y le seguimos. Pues ya entendimos. No hay muchos videos en YouTube, pueden buscar más, pero no hay mucha explicación, pero bueno, la idea es esa, ¿vale? La idea es esta, la que estamos estudiando. Ahí fíjense, en este video que está en YouTube, están explicando, me lo voy a volver a poner, pero si alguien lo quiere ver, están explicando cómo hacer el balanceo, o la idea del balanceo. Sí, la misma idea que se hace en las llantas, ¿eh? Cuando llevan alineación y balanceo, es para esta idea, para que la llanta no gire desbalanceadamente y no tengamos el problema. Acuérdense que la llanta está agarrada a un eje y el problema que estamos estudiando también podría suceder. Entonces, de lo que se trata es de que el centro de masa y el centro geométrico del eje coincidan. Por eso ven que aquí le están agregando masas, pequeñas masas, para hacer que coincidan y entonces pues no haya rotación desbalanceada o la rotación desbalanceada sea lo más pequeño posible. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Estamos en lo dicho. Vale. Gracias por matar el tiempo todos juntos.